La primera concesión del espectro radioeléctrico por 15 años venció en el 2008. En el 2007, exactamente en el mes de febrero, yo entré como presidente de Pacifictel. Recuerdo tanto ese día de febrero del 2007, cuando me posesionó Jorge Glass y me posesionó el propio presidente de la República, Rafael Correa. Ese día yo le dije al presidente de la República y a Jorge Glass que tenía un estudio de la valoración de la segunda concesión que le correspondía negociar a él, porque la primera, por 15 años, la primera se vencía en el 2008. Entonces le dije: presidente, tengo un estudio que te lo entrego. La concesión del espectro radioeléctrico por los próximos 15 años más o menos tiene un valor de 3.000 millones de dólares. Rafael Correa no sabía absolutamente nada del tema, estaba recién posesionado, me pidió el estudio y se lo entregó a Jorge Glass y le pidió a Jorge Glass que él se haga cargo de sacar adelante el tema. Pues bien, en esa valoración en donde yo indicaba que la concesión valía 3.000 millones de dólares, habían algunas aristas en este tema. Por ejemplo, 2 semanas después de posesionarme, me posesioné en febrero del 2007, 2 semanas después le entregué un estudio al presidente de la República. Un estudio en el cual le solicitaba al presidente que practique una auditoría tributaria a las empresas de telefonía celular. Porque le dije que no era posible que estas inmensas empresas de telefonía celular paguen menos impuesto a la renta que Pacifictel, que era una empresa pequeñita y quebrada. Pues bien, había un técnico en el país, no recuerdo si era José Solines, que decía que la concesión de la telefonía celular no valía más de 50 millones de dólares. Por otra parte, Jorge Glass, presidente del Fondo de Solidaridad, decía que eso no valía nada, que eso había que entregarlo gratuitamente porque a nivel mundial la concesión se le entregaba de manera gratuita, a cambio de que las empresas de telefonía celular inviertan en telecomunicaciones, en redes de telecomunicaciones. Pues bien, mientras un técnico hablaba de que eso valía 50 millones y mientras Jorge Glass hablaba de que eso valía 0, el gobierno de Rafael Correa, con la gestión que yo hice y con una lucha denodada que hice porque la prensa no quería hablar del tema, lo cierto es que le sacamos más o menos 1.000 millones de dólares entre la auditoría tributaria y la concesión propiamente dicha por los próximos 15 años. Entonces, en el 2008 se selló la negociación con las empresas de telefonía celular. Eso y más el ajuste que se les obligó a hacer, el pago que se les obligó a hacer por la auditoría tributaria, lo cierto es que le sacamos más o menos 1.000 millones de dólares a favor del país. Yo hablaba de 3.000 millones de dólares. Pues bien, llegamos al año 2023 y en el 2023 a Guillermo Lasso le correspondía negociar la tercera concesión por los próximos 15 años. Yo le envié unos pequeños comentarios al presidente Lasso, me reuní con Danilo Carrera, le entregué una ayuda a memoria para el presidente Lasso y le dije: presidente, si la anterior negociación estaba valorada en 3.000 millones de dólares, pues hoy que el mercado ha crecido tanto, esto vale no menos de 5.000 millones de dólares. Entonces le dije: yo quisiera reunirme con el presidente Lasso para explicarle esto, porque es demasiado dinero. Hasta ahí llegó mi gestión, nunca más me llamaron. ¿Ok? Y la prensa, al igual que en el 2007 y 2008, la prensa no quiere que yo hable del tema. Por eso es que yo jamás salgo en la prensa hablando del tema, porque la prensa me tiene prohibido hablar de este tema. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Llega el presidente Noboa, yo he hecho varios videos alertando de este tema, llega el presidente Noboa y el presidente Noboa tampoco cierra la negociación. Esto debió cerrarlo Guillermo Lasso. Es muy extraño que el país quebrado desde la época de Lasso, el país desesperado por dinero, es muy extraño que no se cierre la negociación. Estamos hablando de 3 a 5.000 millones de dólares. Lasso no la cerró, muy extraño, tenía que haberla cerrado en su periodo. Luego llega el presidente Noboa, desesperado, negocia con Fondo Monetario, con el Banco Mundial, va a una gira por Europa a buscar recursos económicos, no los consigue. Pero ocurre que está la telefonía celular, en donde tienen que pagarnos de 3 a 5.000 millones de dólares. Da la impresión de que al gobierno no le interesa el tema. Me parece tremendamente extraño, me parece que es el gran secreto en este país. ¿Cómo es posible que yo, Walter Guerra, quien hizo el estudio, le he estado ofreciendo ayuda al presidente Lasso primero y luego al presidente Noboa, y nadie quiere hablar conmigo? La prensa me echa tierra en este tema. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de miles de millones de dólares.
Lo más extraño de todo es que se dice en la prensa, se filtra información de que el presidente más o menos estima, o los asesores del presidente más o menos estiman de que lo que vamos a obtener son 500 millones de dólares. Entonces yo digo, ¿esto es una burla? ¿Se le están burlando al país? Si hace 15 años, hace 16 años, obtuvimos 1.000 millones de dólares cuando eran 3.000 millones los que tenían que pagarnos, 16 años después no puede pues valer esos 500 millones de dólares. En el peor de los casos eso debería valer 2.500 millones de dólares. Además, así como le pedí al presidente Lasso, hoy le he pedido también al presidente Noboa que practique una auditoría tributaria, porque estas empresas son gigantes evasoras de impuestos. Y claro, como evaden impuestos, cuando hacen la valoración de la telefonía celular, pues la valoración queda pequeñita. Obvio, porque están evadiendo los impuestos, porque no están declarando los ingresos verdaderos y las utilidades verdaderas. Entonces yo quiero creer en el presidente Noboa, que él es un hombre honesto. Quiero creer que él quiere hacer las cosas correctas. Pero si es que él es honesto, lo mínimo que me queda por pensar es que sus asesores no lo son. Las autoridades del régimen, quienes lo acompañan, no son honestos. Porque ¿cómo es posible que estén hablando ahora de 500 millones de dólares cuando hace 16 años obtuvimos 1.000 millones de dólares? Y hoy el mercado ha crecido infinitamente. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares que tanto necesita el país para obra pública, que tanto necesita el país para generar empleo, que tanto necesita el Ecuador para pagarle, por ejemplo, parte de la deuda al Seguro Social. ¿Cómo es posible que traten el tema con tanta ligereza? ¿Cómo es posible que el Ecuador esté desesperado por dinero y no cobran la concesión de la telefonía celular, que debió haberse cerrado la negociación y haber recibido el dinero en el 2023? Estamos en 2024 y parece que a nadie le interesa cobrar esa inmensa cantidad de dinero. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? ¿Que le quieren ver la cara de estúpidos a todo el Ecuador? ¿Otra vez quieren perjudicar al Ecuador como se lo perjudicó en el año 2007, 2008? A pesar de que yo entregué el estudio. ¿Qué ocurre? Yo he sido el único que ha entregado un estudio sobre el tema. Y por lo menos obtuve 1.000 millones de dólares en la negociación anterior. Cuando alguien decía que valía 50, cuando Jorge Glass decía que valía 0, obtuvimos por lo menos 1.000 millones de dólares. En una lucha que hice en solitario, porque la prensa no quería hablar del tema. Y porque desde el gobierno me decían que me calle. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no recaudamos ese dinero en un país que está desesperado por dinero? Entonces yo le advierto al presidente Noboa, en quien quiero creer que es un hombre honesto, insisto en creer que es un hombre honesto, yo le advierto que esa negociación no vale menos de 2.500 a 3.000 millones de dólares. El país no va a permitir un atraco a la nación. Así que, presidente, si usted es honesto, pues rodéese de la gente correcta. Esas supuestas auditorías para saber cuánto vale la concesión, cuidado que esas auditorías siempre son amigos de la otra parte, ¿no? Son auditorías recomendadas por las compañías de telefonía celular y por supuesto van a decir que eso no vale más de 500 millones de dólares. Estaremos vigilantes, presidente, para ayudarlo también a usted y especialmente para ayudar al país.